Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos, sean todos y cada uno bienvenidos, ¿verdad? Este es su ministerio doctrinal bíblico Torre Fuerte. Que en esta ocasión, pues su servidor, Eddie Cruz. Y María Cruz. Dios me los bendiga mucho, es de gran bendición, ¿verdad? El tener la oportunidad, ¿verdad? De volver a traer una breve reflexión en cuanto a lo que a doctrina se llama, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estar hablando bajo el tema la voluntad de Dios y bajo el subtema ¿cuál es la voluntad de Dios? Es una interrogante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bendito Dios. Hermanos, y en esta ocasión vamos a estar considerando el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 25, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 20, mis hermanos. Mientras ustedes lo van buscando, ¿verdad? Ahí en sus hogares, en su trabajo, en cualquier lugar donde se encuentren en esta preciosa hora, mis hermanos, vamos a comenzar por definir lo que es la palabra voluntad. Lo que es la palabra voluntad. Mi hermano, dicho esto, encontramos en el diccionario secular, ¿verdad?, que la palabra voluntad significa decidir y ordenar la propia conducta. Nuevamente, la palabra voluntad, según el diccionario secular, se define como decidir y ordenar la propia conducta. Mari, ¿cómo aplicamos esa definición a nuestra vida espiritual? ¿Cómo la aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? La aplicamos de la siguiente manera. La voluntad de Dios, en otras palabras, es la decisión de Él sobre nuestra vida. La voluntad de Dios es el orden que Él crea en nuestra conducta. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, dicho esto, vamos a definir lo que significa voluntad según el diccionario de concordancia, el diccionario bíblico, ¿verdad? El libro de concordancia bíblica. La palabra voluntad, la raíz, tiene como raíz en el hebreo de la palabra razón, R-A-T de Teodoro, S-O-N, razón. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Que significa, tiene varias aplicaciones, significa aceptar, acepto, agradable, agradar, agrado, benevolencia, contentamiento, deseo, favor, gozo, gracia, grato y gusto. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esta definición a nuestra vida espiritual, a nuestra vida? Pues mis hermanos, la voluntad de Dios en el hebreo es el agrado, la benevolencia, el deseo, el favor, la gracia de Él para con nosotros. Bendito Dios. Así que mis hermanos, dicho esto, habiendo compartido, ¿verdad?, estas dos definiciones, tanto en lo secular como en lo bíblico, podemos entender que tanto en lo secular como en lo bíblico es aplicable la voluntad del Señor para con nuestras vidas, ¿verdad? Hermana María, puede darle lectura, ¿verdad?, al versículo clave de este episodio. Amén. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Bendito Dios. Levantemos una oración en esta hora para comenzar con esta enseñanza. Padre nuestro, en esta hora, Padre Celestial, primeramente te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder ser de bendición a otras personas. Yo te pido en esta hora, Padre Celestial, que toda persona que se conecte a ver este video, sea cual sea el día, sea cual sea el momento, Padre Celestial, sea tu Espíritu Santo bendiciendo sus vidas, Padre. Padre, te pido en esta hora, Padre Santo, Padre, que toda mente sea cautiva a Cristo Jesús. Padre, que todo ojo espiritual y todo oído espiritual sea abierto para que tu palabra, Padre Santo y Padre Eterno, no torne atrás vacía, sino que sea prosperada en todo lo que se envía. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mari, entonces este versículo clave, ¿verdad?, este versículo que estamos utilizando para impartir esta enseñanza, ¿podrías brindar un poco de contexto de esta historia? Sí, bueno, Amasías, dice la palabra que
fue un rey que comenzó a reinar pequeño. Y dice, a la edad de 25 años, en Jerusalén, era joven. Y dice en el capítulo 25, versículo 2, dice, hizo él lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Nuevamente, ¿cómo dice? Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Ese versículo llama mucho la atención. Sí, llama mucho la atención porque muchas veces nosotros pensamos que si estamos haciendo lo recto, pues estamos conforme al corazón del Señor, ¿no? Ajá. Porque estamos obedeciendo, haciendo lo recto, pero la palabra aquí está diciendo, nos está enseñando otra cosa, claro. Que muchas veces, es como dice la palabra, que muchas veces el corazón es engañoso, ¿verdad? Y pensamos que estamos haciendo lo recto, y es que el Señor nos manda a hacer lo recto, ¿verdad? Tenemos que ejercitar eso, pero hacerlo de corazón, porque si yo te voy a hacer un favor a ti, pero si no lo estoy haciendo de corazón, o sea, entonces... yo creo que por eso es que la palabra es clara en el libro de Deuteronomio, donde dice que todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor, ¿verdad? O sea, cuando uno se propone hacer algo, uno tiene que proponerse hacerlo como para el Señor, porque cuando hacemos las cosas para el Señor, mis hermanos, hay gozo, hay regocijo. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas por obligación, porque ha sido impuesto, mis hermanos, hay cierto enojo y el corazón no va acorde a lo que se está haciendo. Es por eso que ese versículo es clave en esto que estamos. Es clave. Y para ya entrar un poco más en contexto, el Señor había mandado a un varón de Dios, ¿verdad? A hablarle a Amasías de que no fuera, porque él quería ir a enfrentarse con los edomitas, pero le había dicho, no vayas, y primero no vayas con los de Israel, porque dice, porque Jehová no está con los de Israel. Él había contratado a este ejército y les iba a pagar, pero el Señor le dijo, no vayas con ellos porque no estoy con el pueblo de Israel. Entonces con el ejército no vayas, pero le dice, pero si vas así y lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de tus enemigos. O sea, ya el Señor le había dado una advertencia, ¿verdad? Dice, entonces, pero miramos que el varón de Dios le sigue hablando. Cuando ustedes tengan tiempo, léanse esta historia. Y va y pelea con los edomitas, pero cuando matan a los de ahí, se traen los dioses ajenos. Y sabemos que solamente tenemos un Dios y que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces ellos vienen y mira lo que le manda a decir el Señor a través del profeta. Le dice, porque has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos. O sea, en serio, tú te vas a traer esos dioses que no libraron a ellos de ti. O sea, ¿para qué? Y entonces él se enojó con el profeta, con el varón de Dios, y le dice, y le hace esta pregunta, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Entonces yo te pedí consejo a ti, alguien te puso por consejero del rey. Entonces, se enoja. Si lo traemos a un contexto para aplicarlo a nuestra vida, que en ocasiones somos un poco tercos cuando el Señor utiliza a una persona para traer corrección y volvernos nuevamente a la voluntad que Él ya tiene para con nosotros. Muchas veces el Señor utiliza personas para traernos una palabra de parte de Él, para jamaquearnos, para hacernos entender, hey, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué vas a hacer eso? Te estás yendo por ahí no es. Mi voluntad es que vayas por aquí. Sí. Y no nos agrada. Muchas veces no nos agrada, pero ¿sabes por qué no nos agrada? Porque ¿dónde está el discernimiento? No sabemos discernir si eso viene del Señor, o si nosotros estamos, cuando estamos separados de la vid, ¿sí me entiendes? Cuando separados del nada podemos hacer. Entonces, cuando no estamos
ah, ahí con Él o orando, metidos en su palabra, pues no vamos a poder discernir lo que verdaderamente el Señor nos está hablando a través de otras personas. Si lo traemos al contexto, yéndonos al principio de ese capítulo, en ocasiones estamos haciendo lo recto, pero nuestro corazón no va acorde a la voluntad del Señor. Por eso es que ese versículo 2 del capítulo 25 es bien importante, porque eso nos enseña de que muchas veces pensamos que como estamos haciendo lo recto, quiere decir que el Señor nos apoya, quiere decir que estamos bien, y no. Muchas veces hacemos lo recto, pero nuestro corazón está desconectado del Padre. Porque sí, claro que Él hizo algo recto, ¿sí me entiendes? Cuando mata, dice, porque le habían asesinado al papá, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, pero porque también el papá había hecho algo indebido, dice, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley del libro de Moisés. O sea, se estaba dejando llevar por la ley, haciendo lo recto, pero su corazón verdaderamente no estaba perfecto. ¿Sí me entiendes? No estaba perfecto ante los ojos del Señor. Pero mira cómo el varón de Dios le habla otra vez. Dice, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Si yo te digo eso ahora, Eddie, es que tú ¿cómo vas a reaccionar? La realidad, hoy por hoy, como me estás preguntando de hoy por hoy, yo me entristecería, o sea, mi corazón se afligiría. O sea, verdaderamente mi corazón se afligiría. Pero, tengo que aceptar que han habido en el pasado, años atrás, el Señor ha utilizado o utilizó a mi esposa en múltiples ocasiones para hacerme, para hablarme, para llevarme por donde es. Y muchas veces en la ignorancia, cuando uno ignora muchas cosas, uno cae en un hoyo en el cual lo sé todo. A mí el Señor me habla. O sea, a mí no, tú no me tienes que venir a decir lo que ya yo sé. Pero mis hermanos, muchas veces sabemos, pero no acatamos, no ejercemos conforme a lo que sabemos. Y el Señor viene a utilizar personas nuevamente para jamaquearnos, para despertarnos, ¿verdad? Así que tiempo atrás... Te costaba como que aceptarlo. Es cierto, me costaba. A mí me costaba aceptarlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, mis hermanos, nosotros pensamos que porque uno tiene cierto conocimiento de la palabra, el Señor no va a utilizar a una persona, el Señor no va a utilizar a nuestras esposas, el Señor no va a utilizar a nuestros esposos, el Señor no va a utilizar a nuestros propios hijos, a nuestros propios hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis hermanos, caemos en cierto orgullo y nosotros tenemos que entender que el orgullo, mis hermanos, el orgullo no proviene del Señor, el orgullo. Mis hermanos, por eso fue que lamentablemente Lucifer fue expulsado del cielo por el orgullo. Cuidémonos del orgullo, como está pasando con Amasías en esta historia. Entonces fíjate la voluntad de Dios, si me entiendes, muchas veces miramos que aquí cuando dice Amasías no quiso oír porque era la voluntad de Dios que los quería entregar, o sea, ya se le había dicho, ya se le había advertido. Dijo el Señor, ¿sabes qué? Ya no oíste, pues tampoco vas a oír ahora. Esta es mi voluntad, que no escuches el consejo. Yo ya te mandé a este varón de Dios, no lo escuchaste, tampoco lo vas a escuchar ahora. Entonces, la voluntad, ahí vamos a ver la voluntad de Dios, ¿sí me entiendes? Que es como dice aquí, la voluntad es agradable, o sea, la voluntad de Dios siempre va a ser, sí, pero para agradarle a Él, ¿sí me entiendes? Buscar favor, benevolencia para Él, o sea. Entonces, pero si analizamos, nos detenemos unos minutos y analizamos la historia, podemos ver que la voluntad en ese momento de parte del Señor, si eso sucediera hoy en nuestras vidas, nosotros no lo discerniéramos como que esa es la voluntad de Dios. Nosotros lo discerniéramos como si es un ataque del enemigo.
Amén. Es verdad. Muchas veces siempre estamos, esto es ataque del enemigo, esto viene del enemigo, pero no miramos atrás. Discúlpame, la palabra claramente dice, esto a mí me encanta este versículo, porque es que, y lo repito en múltiples ocasiones, la palabra dice que debemos detenernos en el camino, sí, amén, y considerar si lo que hemos caminado ha sido correcto. Amén. Yo te lo he dicho en varias ocasiones, de que yo no es que no crea en las acechanzas del enemigo, porque el Señor... Sí, la palabra dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. Y no las ignoramos, pero yo creo que casi siempre cuando uno falla, yo casi siempre te he dicho, Eddie, ¿por qué el enemigo? ¿Qué no hemos hecho? ¿O qué hemos hecho? Entonces, cuando nos ha pasado las cosas para la gloria de Dios, yo siempre le he preguntado, Señor, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? ¿En qué esto? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que miremos nuestro error. Exacto. Que miremos nuestro error para hacernos agradables a Él, para no volver a cometer ese mismo error. Amén. Pero, Mari, qué triste en la generación que estamos viviendo, que es una generación que a todo le echa la culpa al enemigo. Y ciertamente, claro que el enemigo maquina, claro que el enemigo crea y planifica, ¿verdad? Sí. Pero estamos viviendo en una generación que estamos siendo incapaces de aceptar el error que cometemos. Y al no aceptarlo, al no aceptar el error que cometemos, mis hermanos, caemos en la ignorancia de estar culpando a personas o al enemigo o a esto o a lo otro o a las circunstancias o a las situaciones, y no estamos siendo capaces de doblar rodillas y preguntarle al Señor, Señor, muéstrame si hice algo errado, muéstrame si hice algo que no estuvo acorde a lo que ya tú habías planificado para con mi vida. Entonces, es triste porque esta generación o cae en eso, o cae, que quiero entrar en esto unos minutitos, Mari, o cae en lo que se ha estado promulgando durante los últimos años, que es que eso fue la voluntad permisiva de Dios. No, es que me pasó esto porque esa fue la voluntad permisiva de Dios. Mis hermanos, y nosotros tenemos que entender una cosa. La palabra en ningún momento habla de una voluntad permisiva. La palabra lo que habla es de la perfecta voluntad del Padre para con nuestras vidas. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros comenzamos a repetir como el papagayo, sin indagar, sin meternos, sin escudriñar las escrituras. Comenzamos a indagar de que no, es que esa es la voluntad permisiva del Señor. Cuando nosotros comenzamos a utilizar ese estribillo de que no, es que está la perfecta voluntad de Dios y está la voluntad permisiva del Señor, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque en pocas palabras, Mari, lo que estamos diciendo es que el Señor es un Dios ambivalente. Es que el Señor está claudicando entre dos pensamientos. Mis hermanos, y nosotros tenemos que entender una cosa. El Señor es soberano y su única voluntad perfecta para con nuestra vida es su soberanía sobre nosotros. Nosotros no podemos caer en esa repetición que se ha estado promulgando durante mucho tiempo. Y hay ocasiones que utilizamos eso para excusar nuestra rebeldía, para excusar nuestra desobediencia. Nosotros comenzamos a repetir porque no estamos siendo capaces de hacernos responsables de los errores que cometemos. Entonces, como no nos queremos hacer responsables, como no queremos aceptar el error, comenzamos a utilizar el estribillo de que no, esa fue la voluntad permisiva del Señor. Mis hermanos, y no, seamos responsables, meditemos, preguntémosle al Padre, Padre, ¿en qué fue lo que fallé? ¿Qué fue lo que hice que me hizo cometer este error? Hermano, la palabra del Señor en un momento dado, Jesús le dice a sus discípulos, le enseña a sus discípulos y a los que estaban alrededor, dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no caer en
promesas que no se va a poder cumplir, para no caer en pactos que no se van a poder cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes van a decir, pero ven acá, ¿por qué tú sales con eso? Porque cuando Jesús enseña que tú sí seas sí y que tú no seas no, ese es el carácter del Padre transmitiéndose a través de Jesús para con sus discípulos. El carácter del Padre es su sí es sí, su no es no. Eso del silencio, que el Señor habla también en el silencio, yo quisiera saber cómo es que el Señor habla en el silencio. El Señor es un Dios claro. Cuando dice sí, amén. Cuando dice no, amén. Eso es lo que Él nos transmitió mediante su Hijo amado Jesucristo, para que nuestro carácter sea uno semejante al de Él. Sí, pero es como dice en Oseas 14:9, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Wow. Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces miramos que por la rebeldía, wow, Amasías cayó. Wow. No quiso obedecer, no quiso escuchar al varón de Dios y se rebeló y dijo, no quiso escuchar, dijo, ¿quién te ha puesto a ti? ¿Quién te ha puesto por consejero? Yo no te pedí consejo. Entonces fue una rebeldía que por esa rebeldía como que repudió el mensaje, como que repudió el consejo. Entonces ahí vemos cuando dice, aunque no de perfecto corazón. No, porque si hubiera estado perfecto hubiera aceptado esa corrección, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa. Pero nos pasa, como tú estabas diciendo, porque no aceptamos nuestros errores y empezamos como Adán y Eva a echarnos la culpa unos a los otros. O es que pasó por esto, y por esto, no, es que tú empezaste y entonces yo te sé así. ¿Sí me entiendes? Como el ping-pong, pam, pam, pam. Entonces empezamos así, pero entonces, Dios mío, muchas veces la voluntad de Dios no la vamos a entender, ¿sí me entiendes? Pero es como la palabra dice, ¿cómo se llama? En Tesalonicense, en Romanos. Sí, en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien. Entonces, eso está bien brutal. Mira también, o sea, ¿por qué no entendemos la voluntad de Dios? ¿Por qué no entendemos la voluntad de Dios? Según el libro de Romanos que María acaba de leer, porque nos adaptamos a este siglo, nos adaptamos a este mundo. Y cuando uno se adapta a este mundo, va en contra de la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es que continuamente, todos los días, nuestra mente sea renovada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir cuál es la voluntad del Padre para con nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad del Padre? En 1 Tesalonicenses, Mario, capítulo 4, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad del Padre para con nosotros es que nosotros constantemente, por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la separación, de la oración, del ayuno, busquemos una santificación, porque Jesús, el Hijo, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Viene por una iglesia en un estado de perfección. Y ese estado de perfección es sinónimo de que viene por una iglesia en un estado de santificación. Esa es la voluntad del Padre para con nosotros. Que caminemos de tal manera, gloria a ti, Señor Jesús, mis hermanos, que seamos literalmente nadie nos pueda señalar. No, porque ahí mismo dice, o sea, apartáis de fornicación, de esto y del otro, o sea, ahí mismo dice, voluntad, y pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, y ahí dice de fornicación. O sea, en pocas palabras, la voluntad del Padre es que nos apartemos de toda obra de la carne. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir una vida agradable ante el Señor. Pero nuevamente, ¿qué generación tan perversa estamos viviendo en estos días? ¿Qué generación tan perversa
que al no ser capaces de aceptar el error, al no ser capaces de guardar este sagrado evangelio en nuestro corazón, cuando erramos, no somos capaces de aceptarlo, no estamos siendo capaces de aceptarlo y estamos maquillando nuestra desobediencia, estamos maquillando nuestra rebeldía con la voluntad permisiva del Señor. Cuando la voluntad del Padre es una y perfecta. Entonces tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso Pablo, a mí ¿tú sabes qué me llama la atención, Mari? Que Pablo repite eso en diferentes epístolas de diferentes maneras. El buscar la renovación de nuestra mente. Porque no tan solo lo dice en Romanos, también lo dicen en 2 epístolas más. En una de ellas es Corintios, la tercera no me acuerdo dónde se encuentra, pero él insiste en que diariamente busquemos ser renovados mediante el poder del Espíritu Santo en combinación con la palabra, porque esa es la palabra, gloria a ti Señor Jesús, es únicamente la palabra del Señor que cuando la leemos, mis hermanos, trae convicción a nuestras vidas. Y regenera nuestros pensamientos. Sí, o sea, se supone que nos está diciendo que renovemos nuestro entendimiento, que lo volvamos al estado que estaba. Santo Dios. ¿Sí me entiendes? Al estado que el Señor lo creó, limpio, perfecto. Entonces, cuando no hemos transformado ese entendimiento, pues nunca vamos a entender la voluntad perfecta del Señor. No la vamos a poder entender. Eso es así. Entonces muchas veces vamos a seguir, esto viene del enemigo, entonces no, ¿por qué? Porque tu mente no ha sido renovada, tu mente no ha volvido al estado que estaba, entonces no podemos aceptar la voluntad. ¿Cómo es que renovamos nuestra mente? A través de la palabra. A través de la palabra. A través de la palabra. Es la palabra la que nos lee, y al nosotros leer la palabra nos lee a nosotros. Al nosotros leer la palabra nos va purificando, nos va pasando por un sedazo y va dejando en el sedazo las impurezas y va cayendo, gloria a ti Señor Jesús, va cayendo lo limpio. Amén. Pero yo creo que muchas veces es como dice la palabra, que somos como la persona que se mira en el espejo. Después te vas y te olvidas Entonces muchas veces como quien dice, aquí en la iglesia somos uno, pero yo después me voy y me olvido del cristiano que soy en la iglesia. ¿Sí me entiendes? Donde se supone que no nos olvidemos quiénes somos en la iglesia y afuera de la iglesia. Pero muchas veces nos comportamos como ese hombre olvidadizo. Aquí soy una cosa, volteo por acá y después soy otra. Mis hermanos, mediante este episodio, antes de culminar con el versículo que Mari tiene, mediante este episodio lo que queremos transmitirle es que aprendamos a ser responsables de los errores que cometemos, que aprendamos cuál es la voluntad del Señor para con nuestras vidas, que aprendamos a aceptar cuando estamos mal, que no siempre le echemos la culpa a quien no tiene la culpa, porque que aprendamos a reconocer, como dice David en el Salmo 51, ¿sí me entiendes? ¿Por qué no clamamos ese salmo tan bonito que Salmo dice 51 de crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí? Este salmo David lo clamaba cuando falló con Betsabé. Entonces él está diciendo, Señor, crea en mí un corazón limpio, como diciendo, Señor, o sea, Señor, está sucio, ahora créalo limpio y renueva mi espíritu. Pero mira qué bonito es el clamor de un hombre que reconoce que su corazón no está acorde, que su espíritu está corrompido. Le está clamando al Padre, y ese clamor es de reconocimiento. Aprendamos a reconocer cuando erramos. Eso es lo que anhela el Padre. Y qué bonito sería, como dice la palabra, confesaos unos a otros vuestras ofensas y orar los unos para los otros. Qué bonito sería eso, ¿sí me entiendes? Qué bonito sería eso.
Pero ¿por qué no pasa eso hoy por hoy, Mari? Y eso es sí, eso se puede decir que por la falta de confianza, porque hemos mirado en muchas ocasiones que tú vas y le cuentas la situación a alguien y después te profetizan por eso o lo dicen y oye, es como, y se pierde la confianza. Muchas veces se pierde la confianza, pero el Señor tiene. Y eso que dice Mari, que está escrito en la palabra, ¿verdad? Cuando la palabra dice confesaos los unos con los otros vuestras ofensas. Mis hermanos, el fin de ese versículo, el fin de hacer esa práctica es que nos podamos edificar los unos a los otros. Es el que podamos entender de que si yo le confieso mi ofensa a Mari, es para que ella pueda ver en mí el error que cometí y que ella no cometa el error que cometí. Que cuando Mari confiese un error o un pecado para conmigo, yo pueda aprender, oh gloria a ti Señor Jesús, de que eso que cometió Mari no lo puedo cometer yo porque es que está mal. Entonces es un tipo de edificación, porque mediante los errores, cuando se aceptan, se aprende de los errores. Se edifica de igual manera el pueblo cuando ven a siervos, cuando ven a hermanos ser susceptibles, ser transparentes. Pero hoy por hoy, qué difícil es ser transparente. Queremos siempre proyectar, oh gloria a ti Señor Jesús, santidad, cuando en realidad lo que se está es carnal. Estamos viviendo en un estado carnal constantemente dentro de la iglesia, aparentando una falsa santidad. Y podrán decir, pero ¿cómo tú puedes saber que están aparentando una falsa santidad, mis hermanos? Porque la palabra dice, por los frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el mayor fruto por el cual se conoce a un cristiano? Mediante el fruto del amor. Cuando se ama, mis hermanos, eso se siente. ¿Cómo yo puedo sentir el amor de mi esposa hacia mí? ¿Y cómo mi esposa puede sentir mi amor hacia ella? Se siente, mis hermanos. Bueno, pues volviendo a lo de la voluntad, ¿verdad? Del Padre. Ya casi estamos terminando. Miramos también que Cristo, y lo miramos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 22:42, cuando dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, muchas veces sentimos como que algo, tú te imaginas a Cristo sintiendo que iba a ser crucificado, Él se dio, ¿verdad? Pero esa copa de sufrimiento pues no la quería pasar. ¿Quién queremos pasar por sufrimiento? Nadie. Entonces, pero dice, Padre, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero muchas veces tenemos que pasar por esto, porque ¿sabes qué me enseña la palabra con esto? De que así como murió Cristo, ¿verdad? Nosotros también tenemos que morir. Esta carne tiene que morir. Amén. Para que venga en espíritu. Amén. Para que salga. Y muchas veces por rebeldes no dejamos que muera. Se nos hace bien difícil, ¿sí me entiendes? Aceptar la voluntad de Dios. Amén. Bendito Dios. Mis hermanos, en esta preciosa hora queremos culminar con lo siguiente. Tenemos que dejar que muera el yo para que crezca el Él en nosotros. Nuevamente, tenemos que dejar que muera el yo para que nazca el Él en nosotros, mis hermanos, para que su perfecta voluntad nos dirija hacia la santificación. Esa es la voluntad de Dios. O sea, y muchas veces estamos confundiendo la voluntad con el propósito. Son dos cosas completamente diferentes. Si no estamos conforme a la perfecta voluntad de Dios, nunca llegaremos al propósito de Dios. Amén. Bendito Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos dirija. Permitamos que el Espíritu Santo nos redarguya. Permitamos, oh gloria a ti Señor Jesús, que el Padre nos corrija por medio de su palabra.
La palabra dice que el Padre al Hijo que ama lo corrige. Mis hermanos, permitamos que el Señor nos corrija constantemente por medio de sus sagradas escrituras para así, mis hermanos, caminar conforme a la perfecta voluntad del Padre. Amén. Bueno, y ya para cerrar, ¿verdad? Uh-huh. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Aleluya. Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces miramos que ahí, que esa es la dar gracias. Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 5:18. 5:18. Nuevamente, lo pueden leer. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Mis hermanos, ya con esto culminamos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Si vamos al libro de Eclesiastés, la palabra del Señor dice que, mis hermanos, en el día del bien, goza del bien. En el día de adversidad, considera. Porque Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no haya absolutamente nada después de él. Entonces, tanto en el día del bien como en el día adverso, demos gracias a Dios, porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Espero que este episodio haya sido de bendición a sus vidas. Nos vemos en un siguiente episodio, el próximo jueves. Pendiente, mis hermanos, a la plataforma, nuestra plataforma principal, que es la página de Facebook, Ministerio Doctrinal Bíblico Torre Fuerte. Pendientes, por ahí compartimos cuál va a ser el próximo tema y cuándo van a estar saliendo los próximos episodios, mis hermanos. Mis hermanos, los bendecimos, le damos gracias por compartir este video. Será hasta la próxima, no sin antes despedirnos en oración. Hermana Mari. Padre Santo y Padre Eterno, Señor, te damos gracias, Padre de la Gloria. Te doy gracias, Padre Santo y Padre Eterno, por tu palabra, Señor, por tu Hijo, Padre Santo y Padre Eterno, que murió por nosotros en la cruz, Señor. Te doy gracias, Padre Santo y Padre Eterno, por todo, Señor, lo que nos has dado hasta ahora, Señor. Y te pido, Padre Santo y Padre Eterno, que bendigas, Padre Santo y Padre Eterno, a todos aquellos que van a estar mirando, Padre Celestial, este video, Señor. Bendícelos, Padre Celestial, y que la paz del Señor esté con ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios me los guarde. Será hasta la próxima. Bendiciones.